Hoy las cifras de contagios vuelven a bajar en Castilla y León, aunque siguen siendo bastante altas. Las administraciones regionales piden unanimidad de criterios al Gobierno central. Castilla y León pide una reunión urgente del Consejo Interterritorial de Salud para fijar criterios y medidas comunes entre todas las comunidades. Desde la Junta ya se han puesto en contacto hoy con Madrid y con Castilla-La Mancha. Muy buenas tardes. Ha sido la propia consejera de Sanidad de Castilla y León la que ha liderado este domingo esas conversaciones y nosotros hoy charlamos con ella en directo. Además estaremos en Miranda de Ebro, en Burgos, porque ya ha comenzado su segundo confinamiento. Desde la pasada medianoche y durante 14 días Miranda está aislada. De hecho, hay controles policiales para que los movimientos que se hagan sean los estrictamente necesarios. Vamos a escuchar un testimonio de esos que como poco ponen los pelos de punta, el de una burgalesa que ha perdido a su hermana de menos de 50 años durante la pandemia. Todavía no sabe si fue el cáncer que le acababan de diagnosticar o la situación que hizo que nadie la atendiera presencialmente. Mi hermana se ha estado muriendo al otro lado del teléfono durante 3 meses, sin que nadie la explorara, sin que le hicieran una mísera analítica. A través del teléfono no se puede ver el sufrimiento de las personas. Luego la escuchamos. Y en los polígonos industriales de Castilla y León hay más suelo disponible que todo el que ya está vendido. 6.000 hectáreas frente a las 5.000 que están ocupadas. Hay proyectos que toman aire con empresas que se siguen asentando, pero otros llevan años paralizados. Hoy veremos varios ejemplos. Ya ven ustedes cómo está, ¿no? Totalmente paralizado. Dijeron que en 8 años pues que esto debería estar en marcha, pero ya veis, desde 2005 que se inició lo que es el plan parcial, ya hablamos de más de 15 años prácticamente. En Ávila ven con preocupación las restricciones que se han establecido en Madrid. Los madrileños son su principal fuente de turismo y ya notan que el otoño viene a menos de medio gas. Hemos tenido un inicio de otoño frío y ventoso. Eso sí, a partir de mañana la tendencia es que el tiempo se vaya estabilizando. Este lunes las temperaturas seguirán siendo frescas, pero irán recuperándose durante los próximos días. Castilla y León quiere criterios comunes en toda España a la hora de tomar decisiones frente a la pandemia y hoy ha alzado la voz. Desde la Junta se pide una reunión urgente del Consejo Interterritorial de Salud. De hecho, la consejera de Sanidad se ha puesto en contacto con sus homólogos de Castilla-La Mancha y de Madrid para empezar a unir posiciones. Verónica Casado nos atiende a estas horas por videoconferencia. Muy buenas tardes, consejera. Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? ¿Por qué creen que ahora ha llegado el momento de pedir esa reunión entre comunidades para fijar criterios? Bueno, la reunión se la pedí en realidad al ministro de Sanidad para que convocara el Consejo Interterritorial porque nos parece importante seguir reclamando algo que hemos reclamado desde el inicio de la pandemia, que es dejar muy claros cuáles son los criterios y los indicadores que hacen que tomemos diferentes medidas en diferentes sitios. Entonces, es algo que ya estamos haciendo en las comunidades autónomas, pero no lo estamos haciendo de una manera homogénea. Entonces, es importante que todos actuemos de la misma manera. Hace poco hubo en un Consejo Interterritorial decisiones sobre cuándo se cerraba el ocio, porque en algunas eran las 5 de la mañana, otras era la 1, otras era las 2, y el hecho de unir y establecer criterios comunes yo creo que es bueno, y ahora mismo pues es lo que yo estoy pidiendo, porque efectivamente una de las funciones que tiene el Consejo Interterritorial es precisamente establecer las medidas comunes que tenemos que hacer en temas de salud pública, y este es el caso que ahora tenemos, y yo creo que teniendo en cuenta cómo va evolucionando la pandemia,
este tema es absolutamente importante porque yo creo que es una apuesta clara por la salud y quizás es una de las recriminaciones que nos hacen en los estudios comparativos que han hecho revistas como el Lancet, donde se nos dice que una de las cosas que no hemos tenido con relación a otros países como Alemania, Noruega o Inglaterra ha sido el hecho de no tener esos criterios objetivos establecidos claramente. Señora Casado, imagino que Castilla y León tiene sus propuestas para plantear en ese Consejo. ¿Qué ideas van a presentar? No sé si se baraja dar un paso más en cuanto a los controles de movilidad entre comunidades, por ejemplo. Bueno, lo que nosotros queremos es primero tener esos criterios, es decir, si nos fijamos en cuál es la incidencia acumulada en los últimos 7 días, nosotros trabajamos ya con una serie de criterios que están en relación a, pues, a partir de 20 casos por 10.000 habitantes es cuando nosotros empezamos a tener cuidado. Además, cuál es el ratio entre la incidencia acumulada entre los 7 días y los 14 días, el aumento de PCR positivos intersemanales, es decir, nosotros tenemos una serie de propuestas que son las que nosotros estamos haciendo ahora. Lo que nosotros queremos es, cuando tienes esas propuestas, establecer puntos de corte y a partir de ese momento, ¿qué cosas tienes que hacer? Tienes que hacer simplemente hablar con los alcaldes para hacer recomendaciones, les tienes que pedir que hagan una serie de bandos para que se hagan una serie de actuaciones dentro de cada uno de esos pueblos, se tiene que ir a un paso más que es medidas más restrictivas en cuanto a control de aforos, o hay que dar un paso más en límites de movilidad, o hay que llegar al confinamiento. Entonces, todas esas decisiones que son difíciles de tomar, a mí me parece que si tenemos criterios objetivos, epidemiológicos y sanitarios, nos puede ayudar a todos a ser mucho más objetivos a la hora de la toma de decisiones. Pero, consejera, discúlpeme que le insista, no sé si hay propuestas como tal de controles de movilidad, es algo en lo que se ha insistido bastante desde el Gobierno regional de Castilla y León. Sí, bueno, el control de movilidad lo tenemos. Una cosa es el control de movilidad y otra cosa es el control en la movilidad. El control de movilidad suele significar que hacemos confinamiento, y el confinamiento lo haces en circunstancias en las que ya hay unos criterios de transmisión comunitaria y muy importantes. Lo que nosotros sí estamos diciendo y estamos pidiendo también desde la primera etapa del confinamiento fue que se controlara la movilidad, no tanto un cierre del AVE, pero sí que consideramos que el transporte y el AVE, pues hay que utilizar las medidas de distancia de 1,5 metros, las medidas de higiene de manos, las medidas de mascarillas, y que no haya aglomeraciones a la entrada y a la salida. Y eso nos parece que es absolutamente clave, y ahora pues creemos que se está produciendo a veces aglomeraciones que no tiene que ser. Y en la primera ola lo vimos claramente, cuando se cerraron universidades y colegios, pero no se cerró la movilidad, pues tuvimos un ataque de una incidencia muy elevada, pues en cuatro provincias, en Salamanca, en Ávila, en Segovia y en Soria, y eso, bueno, realmente fue terrible. Y lo que nosotros queremos ahora es que haya ese control de movilidad, que es establecer las medidas sanitarias, pero en esa movilidad. No es tanto cortar la movilidad de momento, ahora mismo, sino es mejorar un poco todo ese control que permite disminuir la posibilidad de contagio. Las cifras de Castilla y León llevan ya varios días sin dejar de ser preocupantes. Ya tenemos varias localidades confinadas y hay otras que rozan datos que las sitúan casi al límite. No sé si barajan medidas restrictivas en algunas de ellas, en Zamora, en Medina del Campo, por ejemplo. Pues sí, bueno, en el análisis que hacemos todos los días vemos cuáles son las situaciones que tenemos que nos preocupan. Pues, por ejemplo, en la zona básica de Ávila, en la zona básica de Sotillo de Ladrada, pues tenemos que hablar con el alcalde. En Burgos, en Miranda de Ebro, como saben, ya hemos iniciado medidas de restricción y medidas de confinamiento. En Sotillo de la Ribera, por ejemplo, que van muy bien, pues lo que nos estamos planteando es levantar esas medidas restrictivas. En la zona urbana de López Saiz, en Burgos, también nos preocupa. En León, en la zona básica de Valencia de Don Juan, también lo tenemos que vigilar. La ciudad, León capital, nos preocupa porque está incrementando la incidencia de casos y bueno, pues seguimos hablando con el alcalde. En San Andrés de Rabanedo, pues exactamente lo mismo. En El Bierzo, que ha tenido unos niveles muy bajos, bueno, pues últimamente nos está preocupando
preocupando porque está incrementando su incidencia acumulada. No para preocupar porque parten de una situación muy buena, pero es importante que se tenga cuidado, y hay una zona, por ejemplo, Villablino, que nos tiene preocupados. En Palencia Capital están yendo, yo creo que las cosas bien desde que se han iniciado las medidas restrictivas. En Salamanca nos preocupa la zona de Béjar, en Guijuelo nos preocupa también, Miranda del Castañar también, sobre todo la zona de Sotoserrano, que ha habido muchos casos en esa zona, la zona de Alba de Tormes, la zona básica y periurbana norte. Salamanca Capital ha mejorado mucho los datos, pero hay que seguir vigilando mucho. En Segovia, en la zona de Cantalejo, que ya estuvo confinada, estamos detectando que están aumentando otra vez los casos y, por lo tanto, tenemos que estar muy vigilantes. En Soria, en Arcos de Jalón, ha sido más por un brote de residencia. La verdad es que en Soria ha habido un trabajo espectacular y se ha hecho un control, yo creo que muy exhaustivo por parte de los rastreadores, y eso ha permitido disminuir la incidencia acumulada. En Valladolid Oeste estamos detectando que hay zonas que habían controlado más y que ahora están subiendo, como Arturiríes, como Delicias 2, Mayorga de Campos. En Valladolid Este, Medina del Campo, urbano y rural, son zonas que nos preocupan. En la zona de Íscar, pues en principio Íscar ha mejorado y Pedrajas le está costando un poco más. Tudela también, Olmedo, Portillo a vigilar. En Zamora tenemos, en la capital está empezando a contenerse, en la zona básica de Benavente Norte y Sur pues también nos preocupa, la zona básica de Toro, y luego Corrales del Vino por una residencia, Bermillo de Sayago, Santibáñez Vidrial, Monboy, son zonas a vigilar. Es decir, todos los días analizamos a la luz de los criterios que tenemos todas nuestras zonas básicas de salud, y entonces algunas son vigilar y hablar con los alcaldes para intentar de manera cooperativa con ellos el conseguir que se apliquen todas las medidas del acuerdo de la Junta de Castilla y León, y en otras pues directamente hay que pedir que hagan bandos, y en otras pues ya tendremos que empezar a valorar otro tipo de medidas restrictivas y confinamiento. Muchísimas zonas desde luego y muchísimo trabajo por delante, consejera, así que la dejamos que siga trabajando. Verónica Casado, consejera de Sanidad de Castilla y León, gracias por atendernos en directo. Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo. Un saludo. Bueno, pues esta petición ya ha tenido las primeras reacciones de los partidos de la oposición. El secretario general del PSOE en Castilla y León ha colgado un tuit esta tarde en el que asegura que la petición de esa reunión interterritorial de sanidad solo obedece, dice él, a la estrategia de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Las acusaciones cruzadas entre PP y PSOE no han parado tampoco este fin de semana, ya lo están viendo. Y el foco lo encontramos en Madrid. El Gobierno central cree que Díaz Ayuso no está tomando todas las medidas que debería en esa comunidad y está listo, de hecho, para intervenir. Eso sí, parece ser que descarta aplicar un 155 como se hizo en Cataluña. Esta tarde, además, los médicos madrileños han desconvocado la huelga prevista para este lunes después de llegar a un acuerdo con la comunidad. El Gobierno podría intervenir Madrid si no se revisan las restricciones. Insisto, hay un riesgo serio. En la Comunidad de Madrid. 2 días ha durado en el cargo el portavoz del Grupo COVID en Madrid, decepcionado con el revuelo político. Este domingo el vicepresidente de la comunidad pedía un alto el fuego, aunque desde el PP responden así al Gobierno. Y exigimos a Pedro Sánchez y a Illa que vuelvan a la responsabilidad, que vuelvan a la coordinación. Les acusan de usar la capital como diana política. Lealtad y a trabajar juntos, que es lo que nos están pidiendo los ciudadanos de Madrid y de toda España. A lo que ellos responden. No es momento de debates partidistas que pongan en cuestión ni nuestro régimen constitucional ni institucional. En la calle, varias manifestaciones convocadas por sindicatos y la izquierda protestaban contra las medidas de Ayuso. La presidenta está dispuesta a ampliar las zonas blindadas, pero pide las mismas condiciones en el resto del país. Si no se actúa, desde Moncloa barajan ya el artículo 52 que permitiría intervenir a Sanidad por urgencia o el plan de respuesta temprana, porque de momento declarar de nuevo el estado de alarma o aplicar un 155 se ha descartado.
Se lo decíamos, este domingo Castilla y León baja su número de contagios hasta los 729 positivos. Por provincias, Valladolid sigue siendo la que más anota, casi una cuarta parte, y Burgos también. Sobrepasamos ya los 53.000 casos desde que comenzara la pandemia. Además, han fallecido 7 personas en las últimas 24 horas en Castilla y León. Y si desgranamos un poco más esos datos, vemos que la provincia de Zamora tiene la cifra más alta de toda la semana. 87 casos se han registrado en las últimas 24 horas. Nos vamos hasta allí. Sara Andrés. Buenas tardes. Los datos siguen agravándose en Zamora. Hoy han sido 87 los positivos confirmados por PCR. Los 33 brotes tienen 462 casos vinculados en toda la provincia y en las últimas 24 horas han fallecido 2 personas en este hospital, el Virgen de la Concha, que ve como cada día aumenta la presión de enfermos COVID. 5 permanecen ingresados en la unidad de cuidados intensivos y 78 están en planta. El hospital ya está al 77% de su capacidad. Estas imágenes cada vez nos resultan más familiares. Guardia Civil y Policía controlan los accesos a las localidades que están confinadas. Lo que ven es Miranda de Ebro, en Burgos, este mismo domingo. Durante las próximas 2 semanas, Miranda estará confinada por segunda vez este año. Se suma así a otras localidades de Castilla y León que permanecen aisladas. En la ciudad del Ebro ya se nota la disminución de movimiento en las calles. Noelia Ordóñez. La Junta de Castilla y León decidió aislar Miranda de Ebro durante 14 días y este confinamiento comienza hoy y afecta a 35.000 habitantes de esta localidad. Con esta medida se pretende evitar la transmisión comunitaria ante el aumento de contagios. Quedan suspendidas las visitas a las residencias de ancianos y también al Hospital Santiago Apóstol. Y para evitar la entrada a la localidad se vigilan las carreteras perimetrales. Miranda de Ebro fue la primera localidad de Castilla y León donde se localizaron contagios por coronavirus. Ahora afrontan un segundo confinamiento para evitar la transmisión comunitaria. Tenemos pues lo que nos merecemos, ni más ni menos. Lo que sea lo mejor para Miranda. En los últimos días han aumentado los contagios y se han disparado los ingresos en el Hospital Santiago Apóstol. Esto es así, estas medidas había que hacerlas, pero con muchísima antelación. Lo vemos perfectamente y lógico y normal, y probablemente lo tendrían que haber hecho un poquito antes. Preocupa que el comercio y la hostelería no puedan hacer frente a 14 días de restricciones. Aquí que está todo paradito, no te digo nada, lo que va a ser. Esto fastidia para los comercios. Se ha incrementado la vigilancia y para evitar los desplazamientos a otras localidades, la Guardia Civil y la Policía controlan los accesos a esta ciudad de 35.000 habitantes. Los celadores de Castilla y León dejarán de ser considerados personal de bajo riesgo. Después de varios meses de movilizaciones, el sindicato SAC ha alcanzado un acuerdo con la gerencia regional del SACIL. Aunque todavía no se conoce la letra pequeña, sí se han pactado las líneas maestras. Cada celador será evaluado de forma individual en función de su exposición y se modificará también el acceso a los equipos de protección. Y en un centro de salud. Lo ideal sería que se nos reconociera a los celadores, como a las enfermeras, como a los médicos, personal de riesgo. Y luego, depende de lo que estés haciendo, te den así el EPI correspondiente. Pero bueno, de entrada muy bien, ya se nos va reconociendo. Las asociaciones de personas sordas reclaman desde hace meses el desarrollo de mascarillas transparentes. La pandemia les ha dificultado un poco más su día a día. Por un lado, no pueden leer los labios de las personas de su entorno y por otro, cada vez recibimos más servicios esenciales como las consultas médicas a través de llamadas telefónicas. Es una discapacidad invisible que se agrava con el uso de las mascarillas. Voy por la calle y me encuentro con unas personas que se dirigen a mí y que sé que me están hablando, pero lo primero que no sé quién de todas ellas es la que me está hablando. Las mascarillas transparentes no están homologadas, dan muchísimos problemas, se empañan, parece ser que no son seguras. Tomar algo en un bar es una odisea, ahora que no pueden leer los labios.
¿Qué año? En el momento que dejas de tener visible la cara de la persona que se está comunicando contigo, pues ya estás perdiendo expresión y ya estás perdiendo información. Aún peor es la situación de las personas sordas si pensamos en el acceso a la sanidad. Recordemos que ahora los médicos nos atienden por teléfono. Nos produce mucha ansiedad, estamos muy estresados, muy preocupados y muy nerviosos porque no encontramos soluciones y no sabemos dónde recurrir para acceder a esta información, estamos como perdidos. También solicitan más fondos públicos para contratar intérpretes. Al final los intérpretes son profesionales que trabajan unas horas al día y bueno, también esa reivindicación la hacemos, ¿no? Que se amplíe un poco el horario de atención. Ella es Loli, él es Borja y ella Gabriela. Piden una rápida homologación de unas mascarillas transparentes que permitan a las personas sordas seguir comunicándose con el mundo que les rodea. Así ha amanecido hoy Madrid. En un parque de la capital junto a la M30, voluntarios han colocado más de 50.000 banderas de España para homenajear a los fallecidos por la COVID-19. La Asociación Nacional de Víctimas y Afectados por Coronavirus ha organizado el acto. Y hoy les queremos contar la historia de Sonia, una burgalesa que falleció este verano por un cáncer que lo complicó todo en cuestión de semanas. Su familia denuncia que en ningún momento fue atendida de manera presencial por su médico de cabecera. Vivía ella en Espinosa de los Monteros, donde solo recibió consulta telefónicamente. Sonia tenía 48 años. Tenía porque falleció el pasado agosto en el Hospital Cruces de Bilbao, el mismo en el que ingresó un mes antes y donde se enteró de que padecía cáncer de colon. Había pasado 3 meses con un dolor insoportable en la pierna. Su color de piel no era saludable y en tan solo semanas había perdido 7 kilos. Pero su médico de cabecera de la localidad burgalesa de Espinosa de los Monteros nunca le atendió de manera presencial. Mi hermana se ha estado muriendo al otro lado del teléfono durante 3 meses, sin que nadie la explorara, sin que le hicieran una mísera analítica. A través del teléfono no se puede ver el sufrimiento de las personas. Estas dolencias no aparecen reflejadas en su historial médico. La sanidad rural no tendió la mano a Sonia cuando más lo necesitaba. A mi hermana se le ha negado una atención de calidad, se le han negado oportunidades. ¿Quién me va a negar a mí ahora que mi hermana podría estar viva si en lugar de haber sido atendida 3 meses por teléfono se la hubiese atendido presencialmente? Su familia recuerda entre lágrimas cómo le llegaron a reprochar incluso en el Hospital Universitario de Burgos que acudiese a urgencias en mitad de la pandemia. El dolor se añade dolor cuando sabes que tu hermana ha estado pidiendo auxilio y no se la ha atendido, no se la ha escuchado. Una sanidad pública que si ya estaba tocada, ahora está todavía más lejos de ser la sanidad que nos merecemos. Ella no aparecerá en ninguna estadística, pero también ha sido víctima del coronavirus. Hay más enfermedades que la COVID-19 y no nos pueden dejar morir. ¿Cuántas Sonias más tiene que haber? ¿Cuántas está viendo? Víctima de una pandemia que está causando más dolor del que debiera. Este fin de semana, a falta de datos de algunas comunidades, sumamos casi 11.800 contagios en todo el país. En Cataluña, 12 personas han perdido la vida en las últimas 24 horas y se ha producido una bajada cuantiosa de los positivos. Extremadura registra hoy 4 muertes, 3 en Navarra y también 3 fallecidos en Murcia. En Andalucía, los contagios rondan los 800 casos. Y de vuelta a nuestra comunidad, en Valladolid, el dueño de un bar y 10 clientes han pasado la noche encerrados en el local. Incumplían las medidas sanitarias, llegó la policía y ellos querían evitar la denuncia correspondiente. Por eso no salían. No lo consiguieron porque los agentes hicieron guardia allí toda la noche. Nos lo cuenta Lidia Corral. A la 1:30 de la madrugada, una patrulla de la Policía Municipal de Valladolid advirtió al dueño de este establecimiento de que había sobrepasado la hora de cierre, que es a la 1 de la madrugada. Entonces, confiados de que la Policía Municipal acabaría marchándose, el dueño del establecimiento, junto con otros 10 clientes, se encerraron en el interior del local. Pero no fue así, hubo hasta un relevo policial. Ha sido esta mañana cuando decidieron salir y fue entonces cuando la policía levantó varias actas, entre ellas una grave contra el dueño por poner en riesgo la seguridad de los clientes al cerrar el local y también por obstruir la labor policial. Y en León, más casos de conductas irresponsables, de fiesta y sin mascarilla. La policía ha denunciado a 12 jóvenes anoche. Estaban haciendo una fiesta en la ribera del río, en la capital leonesa, y sin medidas de protección.
Esta semana comienzan las clases en la universidad y hasta ciudades como Salamanca han ido llegando estos días muchos jóvenes. Será un año muy diferente también en su forma de convivir. Los que se queden en residencias tendrán que acostumbrarse a un estricto protocolo de seguridad. Llegan con las maletas llenas de sueños y muchas emociones. Un poco de nervios y inquietud. Estoy emocionado, la verdad, o sea, es una nueva experiencia y tengo ganas de empezar. Para algunos de ellos este será su primer curso en la universidad y lo pasarán aquí, en un colegio mayor. Ellos también se han tenido que adaptar. Toma de temperatura, limitación de aforo en las salas comunes o nada de visitas. Con esto tratamos un poco de generar una comunidad burbuja donde entre todos nos protejamos. Saben que será un año diferente y que en su mano está ser responsable. Podemos hacerlo bien, pero hay gente pues que eso al final dice, jo, es el primer año y yo que me lo quiero pasar bien, y hay gente que no lo va a cumplir. Obviamente a todos nos gusta salir de fiesta, a todos nos gusta, pero yo creo que ahora mismo no es el momento para hacerlo. Pero, ¿y qué pasa si se detecta un positivo? Tendrían una vida normal, pero dentro de su habitación. Entonces se les seguiría dando la parte del servicio de manutención, con desayuno, comida y cena, y limpieza también con todas las medidas de seguridad que se establecen para ese caso, ¿no? Un amplio protocolo que esperan no tener que aplicar. De momento es tiempo de bienvenidas y de despedidas, que si siempre son duras, en tiempos de pandemia aún más. De todo el suelo empresarial que hay en nuestra comunidad, solo la mitad está vendido. Lo van a ver en pantalla. Son unas 5.000 hectáreas para las que ya hay planes de negocio. Se reparten entre diferentes titularidades. Pero si se fijan en la cantidad de suelo disponible en la actualidad, y también próximamente hablaríamos de 6.000 hectáreas libres. Para que se hagan una idea en superficie, el espacio para que se instalen nuevas empresas en nuestro polígono sería más o menos como la superficie de Valencia de Don Juan, un municipio leonés que tiene 5.000 habitantes. Desde la Junta, que es quien más terreno dispone, se están esforzando en atraer empresas. Han bajado un 25% el precio del suelo. Pero hoy nosotros nos fijamos en algunos polígonos inacabados desde hace décadas. Los tres municipios implicados, Cabezón de Pisuerga, Cigales y Corcos, siguen esperando que este polígono, pensado para ser el más grande de Castilla y León, eche a andar. En el polígono Canal de Castilla las obras se han alargado ya demasiado en el tiempo. Faltan infraestructuras todavía, como el bombeo de agua. Dijeron que en 8 años pues que esto debería estar en marcha, pero ya veis, desde 2005 que se inició lo que es el plan parcial. Han pasado 15 años, tiempo en el que la crisis de 2008 dinamitó los planes y ahora la demanda empresarial no acompaña en la zona. Nosotros estábamos no preocupados, pero sí interesados en que se desarrolle, ojalá se pueda desarrollar. Porque aquí la Junta ha invertido ya más de 50 millones de euros en este macropolígono para Valladolid. Estaban contempladas cerca de 186 parcelas, o sea, serían mucha actividad en el caso de que se llenara. Terreno que pertenecía a casi 200 agricultores entre Cabezón, Corcos y Cigales. Ellos no querían que les expropiaran, pero llegaron a un acuerdo asesorados por el gobierno regional. Vendieron el suelo a empresas como intermediarias que luego expropiarían. Las parcelas se vendieron casi todas a 27 millones de pesetas, hablábamos en pesetas por hectárea. Pero se declararon en concurso de acreedores. Un 30 o un 40% de las personas que no han cobrado el dinero que se les prometió. A día de hoy sigue judicializado, muchos se han quedado sin tierras y sin dinero. Y mientras en Soria un polígono parece que va a despegar después de litigios judiciales y de mucho dinero invertido durante 13 años. Es el parque empresarial de Garray. Ya hay negociaciones avanzadas para la llegada de empresas. Nos lo cuenta Fernando Orte. Son al menos 2 las empresas interesadas y una de ellas podría instalarse aquí en una de estas cúpulas del medio ambiente. Claro que para ello primero deben finalizar su construcción, al igual que la urbanización de todo este polígono de 200 hectáreas, llamado a ser un referente en la provincia de Soria y medioambientalmente sostenible. Un futuro además ligado al Aeroparque Tecnológico Industrial de Garray, que quiere seguir los pasos del exitoso aeropuerto de Teruel.
Y en el polígono de Villadangos, en León, se da el caso contrario. Su ocupación es del 90% y algunas de sus parcelas libres ya están esperando nuevas empresas. De hecho, ya hay algunas interesadas que no tienen suelo disponible. Este polígono espera una ampliación anunciada por la Junta que dotará a Villadangos de 200 hectáreas más. Las empresas instaladas aquí aseguran que las buenas cifras de ocupación ayudan al impulso de unas a otras. Una escuela infantil, una piscina o un polideportivo son solo algunas de las infraestructuras con las que contará un pequeño municipio salmantino de apenas 270 habitantes, Fuenterroble de Salvatierra. Todo gracias a la venta de parcelas en su polígono industrial. En Fuenterroble de Salvatierra tienen claro lo que supone este polígono industrial. El polígono ha supuesto que este municipio se pueda desarrollar bastante. Gracias a la venta de varias parcelas, el ayuntamiento podrá invertir más de 2 millones de euros en infraestructuras y mejoras para el pueblo. Como cosas que más hacían falta era un polideportivo, piscina, la depuradora del polígono y pequeñas cosas, reformar el parque y demás. Y no es lo único, porque durante este año también han puesto en marcha una escuela infantil. Apostar por la juventud es su objetivo. Y luego darle herramientas para que esa juventud, esas parejas jóvenes se queden en el pueblo y tengan hijos. Y la guardería es lo último que vamos a abrir. Los apenas 270 habitantes de la localidad ven esto como una gran oportunidad de futuro. De momento es algo que tenemos que aprovechar, incluso mucha gente de aquí decidirá montar su propia empresa. Sí, muy contento, porque el pueblo va para arriba. Y aún queda más terreno disponible, aunque desde el consistorio aseguran que no saldrá subasta de momento. Tienen liquidez suficiente y además prefieren esperar a que la situación actual mejore. PSOE, Unidas Podemos y otros 7 partidos, entre ellos sus socios de investidura, han firmado un comunicado en el que acusan al PP de bloquear la renovación del Poder Judicial y de otras instituciones. Presionan así a los populares. Si nada cambia, la renovación judicial acumulará este 2020 2 años de demora. La confianza de los ciudadanos en que efectivamente... Y también está tramitando los indultos. Por cierto, esos que a usted le preocupan, porque les toca, empezarán a tramitarse la semana que viene. Pues como acaban de escuchar, anunciaba el ministro de Justicia esta semana que van a empezar a tramitar los indultos para los condenados del Procés. Hoy queremos ahondar un poco más en esa figura legal, los indultos que concede el Gobierno central. En este año irregular en muchos sentidos se han concedido de momento 15. Son unas cifras muy bajas y eso que durante el estado de alarma este mecanismo no se vio interrumpido. Es una figura legal centenaria y permite al Gobierno rebajar o incluso anular la pena que han establecido los tribunales para un condenado. En ese sentido es una institución un poco extraña, es un cuerpo extraño en un Estado de Derecho porque supone una injerencia del Poder Ejecutivo en una esfera reservada al Poder Judicial, que es la de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Y además se puede aplicar a todo tipo de delitos, aunque muchas voces piden que se excluyan determinadas condenas. Hay una proposición de ley aprobada en el Congreso para excluir los delitos relacionados con la violencia de género. Otros proponen otro tipo de delitos, de corrupción. En todo caso, los indultos se tienen que conceder de manera razonable y en función de las circunstancias personales de cada preso. Muchas veces porque la pena, que es la que establece el Código Penal, se considera demasiado severa. Incluso el tribunal sentenciador lo pide porque considera que es severa o porque esa persona ya se ha rehabilitado al cabo de los años. En España se conceden aproximadamente el 1% de los indultos que se solicitan. No puede solicitar, evidentemente, el propio condenado, un familiar del propio condenado o cualquier persona en su nombre, aunque no tenga, digamos, la autorización del propio condenado. La ley del indulto se remonta al año 1870 en nuestro país. Los juristas consideran que una actualización es más que necesaria para renovar una figura que se queda claramente obsoleta.
Pues seguimos hablando de indultos porque lo que van a ver en sus pantallas ahora mismo son los indultos que se han concedido en España en los últimos 24 años, desde el año 1996. En total, más de 10.000 y apenas 600 aquí en Castilla y León. Como ven, además, la gráfica, la diferencia es abismal entre unos años y otros. En la época de los años 97 a 2000, en la época de los gobiernos de José María Aznar, fue la que más indultos se concedieron. De hecho, el año 2000 se batieron todos los récords, tanto en Castilla y León 130 como en España. Las últimas cifras que tenemos completas son las del año pasado. Solo 4 indultos se concedieron en nuestra comunidad, es decir, de personas que fueron condenadas en juzgados de Castilla y León. De esos 4, 2 fueron delitos de robos con violencia, 1 de sustracción de menores y 1 de atentado de una persona que habían condenado a 6 meses de prisión y a la que finalmente el Gobierno central indultó. Y cambiamos de tema. Una treintena de familias leonesas se ven obligadas a abandonar sus casas que son de protección oficial. En un principio eran del banco, pero ahora las han vendido a un fondo buitre. Después de 20 años allí les dicen que no les van a renovar el contrato de alquiler y que se tienen que ir. En una carta remitida a sus domicilios les informan de 2 cosas: que su vivienda ya no es propiedad del banco y que deben desalojarla cuando se les termine el contrato si no quieren convertirse en ocupas de sus propias casas. Es la situación de 36 familias leonesas que viven desde hace 20 años en estos pisos de protección oficial en el barrio de Eras de Renueva de León Capital. Algunos jubilados, personas que se van a ver de pronto abocadas a los precios del mercado, que si bien a lo mejor en León no han subido tan alarmantemente como en ciudades como Madrid o Barcelona, pues sí que se han escapado mucho de las posibilidades económicas de las personas. En el fondo del asunto, la venta por parte del Banco Santander de 2 portales completos de este edificio a un fondo buitre. Ya nadie te coge el teléfono, ya no puedes renegociar, ya no puedes decir, oiga, es que yo necesito unos días más para marchar. Muchos vecinos ya han dejado sus casas a pesar de que estaban protegidas hasta 2027. Creemos que una vivienda que hasta 2027-2028 siga en régimen de protección oficial, debería la Junta actuar para que puedan volver a estar en oferta de alquiler estas viviendas protegidas. Stop Desahucios León pide acabar con estas prácticas y aumentar los alquileres de protección oficial en una provincia que en 2019 contaba con más de 60.000 viviendas vacías. Fue la primera mujer doctora de la Iglesia. Hace 50 años el Papa Pablo VI otorgaba ese título a Santa Teresa de Jesús y hoy ha comenzado en Ávila la celebración de este aniversario con una Eucaristía en su catedral. Además, se ha presentado un congreso que tendrá lugar en abril. Y antes de continuar, una noticia que acabamos de conocer: un agente medioambiental de la Junta ha fallecido este domingo mientras trabajaba en la Sierra de la Culebra, en Zamora. A estas horas, miles de turistas vuelven a sus lugares de origen después de pasar el fin de semana en Castilla y León. La mayoría de ellos proceden de Madrid, pero la situación sanitaria de esa comunidad ya está empezando a repercutir en nuestro sector turístico. Castilla y León es uno de los destinos de fin de semana más demandados por los madrileños. Escapadas que viven ahora sus momentos de mayor incertidumbre. Yo creo que nadie está planeando a largo plazo, por lo menos en Madrid, tal y como está ahora la cosa. Un poco por el miedo a que eso pase, pues hemos aprovechado a venir y dar una vueltecita y aprovechar el domingo. Yo creo que es el último fin de semana que vamos a tener para poder salir de Madrid y nada, viendo Ávila, que no lo conocemos. El turismo es uno de los sectores que más fuertemente está sufriendo los envites de la pandemia y las previsiones no son halagüeñas, con más confinamientos en la Comunidad de Madrid en el horizonte y la solicitud de un mayor control en sus desplazamientos a regiones vecinas. Están anulando casas rurales, están anulando las habitaciones de hotel y reservas de restaurantes, por lo tanto influye muchísimo y bueno, pues la verdad que yo creo que nos transmite a todos una inseguridad. Con esta incertidumbre, ni siquiera un puente tan atractivo como el de la Hispanidad está impulsando sectores como el turismo rural. Puente realmente para nosotros no existe ahora mismo, ya que las últimas reservas que estábamos recibiendo ya eran a cuentagotas, ya eran al final reservas un poco más de última hora, de último momento. Tendremos que esperar, por lo tanto, semana a semana para ver si las maletas siguen rodando por nuestras calles.
El Festival Internacional de Titirimundi en Segovia ha llegado a su fin, este año con menos compañías y sin espectáculos de calle para cumplir con las medidas sanitarias. Aún así han conseguido el cartel de completo en casi todas las representaciones. Desde Segovia nos despedimos hoy. Más información en nuestra web ciltv.es. Feliz semana. La 34ª edición de Titirimundi ha hecho frente a esta pandemia. Se trasladó de mayo a septiembre y aunque ha contado con menos espectáculos y menos compañías, ha conseguido, como siempre, despertar a nuestro niño interior. Érase una vez una intrépida Valentina que odiaba a quienes le decían que no podía hacer lo que quería por ser una chica. De un pueblo donde todavía la igualdad pues les queda un poco que aprender y bueno, pues a través de Valentina pues van a ir aprendiendo. Así es la historia que Teatro Mutis, compañía segoviana con más de 25 años de experiencia, presenta encima del escenario de Titirimundi. ¿Y quién no recuerda el Antón Pirulero o Un elefante se balanceaba? Bueno, pues no dejen de cantar porque desde Binefar, en Aragón, llegan estos titiriteros que hacen un homenaje al cancionero tradicional. Yo sé la manera de... Es un sueño y para nosotros una esperanza de decir, bueno, hay gente todavía que cree en la cultura y que cree en los títeres. Que todo el mundo va con mascarilla, los protocolos necesarios, vamos, que todo está muy controlado. Y a mí me parece que estando controlado pues hay que hacer las cosas. Claro, vamos, he dicho. Artistas que meses después han podido volver a reencontrarse con su público. ¡Esteban, el panadero! ¿Quién me compra una hogaza de medio? ¡Una torta! ¡Una ensaimada! ¡Guárdame una torta, que voy a por dinero! ¡Claro que sí! Para mí una ensaimada. ¿Qué paga ese?